de agosto es nuestro próximo día de ayuno y oración. Así que hagamos planes y pongamos en el calendario que esa fecha no comemos, esa fecha solo comemos de la palabra de Dios. Y desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, nosotros nos dedicamos a buscar la presencia de Dios en oración. Estoy seguro que los que participaron del ayuno pasado se sintieron bendecidos, ¿no es cierto? Pues esa bendición entonces la vamos a tener nuevamente el 18 de agosto como iglesia. Usted no salga ese día para otro lado, trate de estar con el pueblo de Dios recibiendo esa bendición. Verá cuánto en su vida. Bueno, hermanos, vamos entonces a proceder a la palabra del Señor ahora. Hay un texto bíblico que desde la primera vez que lo leí me dejó preocupado, y es el que se encuentra en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero miren esto: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y digo que me preocupé cuando lo leí por primera vez, porque el siervo de Dios aquí escribe con esos signos de admiración, indicando que un conflicto terrible es el que enfrentarán los moradores de la tierra ante ese enemigo del hombre como es Satanás. Desde aquel día cuando Dios dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la simiente de la mujer. Desde ese día, hermanos, al mismo tiempo que fue eso una sentencia, fue una profecía que abarcaría a lo largo de las edades hasta cuando Jesús venga. Una enemistad. Es decir, aquí de este lado. Oh, está bien, está bien. Es decir, el enemigo, vamos a ver ahí. Déjalo así, así lo voy a hacer con el dedo nada más. Okay. Gracias, muy amable, gracias. El enemigo ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que tomar muy en serio nuestra salvación. Es más, nosotros ahorita nuestra presencia aquí nos la debemos tomar muy en serio. Nosotros no podemos, hermanos, darnos el lujo de llevar un cristianismo mediocre. No podemos darnos el lujo de llevar un cristianismo ahí a la ligera, porque estamos leyendo que él, Satanás, ha descendido con grande ira a nosotros porque sabe que le queda poco tiempo. Y por eso es que he titulado el tema de hoy: ángeles malignos en forma humana en el pueblo remanente.
Vamos a leer en el libro de Efesios, el capítulo número 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. Dice el apóstol Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6, verso 12. Repito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Satanás, dice Apocalipsis, ha descendido con grande ira sobre nosotros porque sabe que tiene poco tiempo, pero no ha descendido solo. Pablo dice que ha descendido con una hueste espirituales de maldad, con potestades, con principados, y lo peor de todo es que no se miran. Si la lucha fuera con mi hermano Gaudencio, el primer anciano de la iglesia, pues bien fácil, yo me la llevaría, porque lo puedo esquivar, o puedo atacarlo, puedo defenderme. Pero la lucha es con potestades, con principados, con huestes de maldad, que no son sangre ni carne. El tema de hoy, he estado muy preocupado mientras lo estaba estudiando, muy preocupado por los niños de la iglesia y muy preocupado por los jóvenes. Porque en el tema de hoy yo puedo ver cómo este enemigo, que no es sangre ni carne, está haciendo estragos terribles en la vida de nuestros niños, de nuestros jóvenes y también de nosotros los adultos. Mire lo que ha sido revelado en relación con este texto que acabo de leer de Efesios 6:12. El espíritu de profecía dice: no tenemos lucha contra sangre y carne. Hacemos frente a la oposición de hombres, pero hay alguien que está detrás de esa oposición. Es el príncipe de las potestades de las tinieblas con sus malos ángeles que están constantemente en acción. Y necesitamos tener en cuenta todos nosotros que nuestra guerra es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así que cuando de repente nosotros vemos que hay gente que se levanta en nuestra contra, pues detrás de esa gente ya sabemos nosotros quién está. Sigue diciendo el don de profecía. ¿Quién es el que está rigiendo el mundo hoy día? ¿Y quiénes son los que han elegido estar bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas? Sí, dice, es casi todo el mundo. Todos los que no han aceptado a Jesucristo. Esos, dice, han elegido como su caudillo al príncipe de las tinieblas. Y tan pronto como están bajo su estandarte, están en relación con sus ángeles malos. Por eso felicito a los que han decidido bautizarse. Porque al decidir bautizarse, ustedes se están saliendo de ese caudillo que se llama diablo y Satanás, para ponerse ahora bajo el divino caudillo, Cristo Jesús. Pero noten
Noten cómo está trabajando Satanás ahora. Miren lo que sigue diciendo. La mente de los hombres está siendo controlada o bien por los ángeles malos o por los ángeles de Dios. Nuestra mente está entregada al dominio de Dios o al dominio de los poderes de las tinieblas. Y sería bueno que sepamos dónde nos encontramos hoy. Si bajo el estandarte teñido en sangre del príncipe Emanuel o bajo el negro estandarte de los poderes de las tinieblas. Hermanos, interesante esto. Voy para atrás. La mente de los hombres está siendo controlada o bien por los ángeles malos o por los ángeles de Dios. Estaba leyendo esta semana el testimonio de un exadicto a los videojuegos. Y él estaba diciendo cómo él estaba hundido en ese vicio de los videojuegos. En el tiempo libre en su trabajo era videojuegos. Llegaba del trabajo a la casa, videojuegos. Se acostaba hasta en la madrugada en videojuegos. Y él cuenta en ese testimonio que llegaron los videojuegos a controlarle tanto su mente que ya no era él. Comenzó a cambiar su carácter, a volverse violento, a no tener paciencia, a reflejar prácticamente todo lo que miraba en los videojuegos. Se volvió violento con sus hijos, con su esposa. Un carácter que nadie se lo aguantaba en ningún lugar. Él no comprendía cómo de repente tuvo un cambio terrible. Y solo, hermanos, hasta cuando él dejó los videojuegos y comenzó a buscar a Dios, es que dice que él comenzó a tener paz y su carácter fue cambiando. Los videojuegos es la herramienta moderna del diablo para controlar la mente de los niños, para controlar la mente de los jóvenes y de los adultos. Y el que no lo controla, por eso lo controla por los deportes, lo controla por las novelas, lo controla por las películas, lo controla por la música. Pero hay una batalla, hermanos, aquí en la mente. Ángeles de Dios que quieren controlarnos y ángeles satánicos que igualmente lo hacen. Entonces, dice la sierva del Señor, sería bueno preguntarnos dónde nos encontramos en este momento. Si bajo el estandarte teñido en la sangre del príncipe Emanuel o bajo el negro estandarte de los poderes de las tinieblas. Hermanos, sigue diciendo el don de profecía, debemos hacer toda la preparación que podamos para resistir al enemigo de las almas. Se han tomado todas las medidas en el plan de Dios. Se ha dispuesto todo para que el hombre no sea abandonado a sus propios impulsos, a sus facultades limitadas, para continuar la lucha contra los poderes de las tinieblas. Se ha hecho, dice, todo en el plan de Dios para no dejarlo solo al hombre, porque si quedara solo, dice, ciertamente fracasaría si fuera abandonado a sí mismo. Todo esto lo he leído desde manuscrito número 1. En el año de 1890 se escribió esto. Así que, hermanos, este es un mensaje para meditarlo y evaluarnos. La mente mía, la mente suya, ¿quién la tiene controlada en este tiempo del fin? ¿Quién tiene controlada la mente de su hijo? ¿Quién tiene controlada la mente de su esposo, de su esposa? Si Satanás ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo y él está guerreando contra usted
para controlar su mente porque se lo quiere llevar a la perdición, hoy es el momento de que usted diga, basta, se acabó. Hoy le entrego mi mente a Jesucristo. Hoy me rindo a mi Señor. Hermanos, miren lo que dice el don de profecía. Si los seres humanos pudieran conocer el número de los ángeles malos, si pudieran conocer sus artificios y su actividad, habría mucho menos orgullo y frivolidad. A ver, déjenme hacer un comentario de esto que hemos leído. Si los seres humanos pudieran conocer el número de los ángeles malos. A ver, ¿cuántos ustedes imaginan que puede haber de ángeles malos aquí en este mundo? Si el profeta Daniel dice que cuando los tronos, dice, fueron puestos y se sentó, dice, allí el anciano de días para juzgar, él miró, dice, que allá habían, dice, millares de millares y millones de millones que le servían. Y si Satanás, cuando se vino, se trajo la tercera parte de los millones de millones y millares de ángeles, usted puede tener una idea cuántos están aquí buscando controlar la mente de sus hijos, buscando controlar su mente, buscando controlar mi mente. Bueno, hermanos, solo en un hombre, allá en la región de los Gadarenos, ¿cuántos tenía metidos ese hombre de demonios? Cuando Jesús lo interrogó, él dijo, el Satanás, el que habló, el espíritu malo que habló, dijo, legión, dijo, ¿qué cosa? Me llamo. Porque somos, dijo, ¿qué cosa? Muchos. Y una legión, hermanos, esos son lenguajes de aquellos tiempos, era el lenguaje que utilizaban los romanos para sus compañías de soldados. Y andaba alrededor de entre 3,000 a 5,000 hombres los que componían una compañía de soldados. De manera que cuando dijo, legión me llamo porque somos muchos, estamos hablando de que un solo hombre estaba poseído por entre 3,000 a 5,000 demonios. Oh, hermanos, si nosotros, dice la sierva del Señor, conociéramos el número de los ángeles malos, y si pudiéramos conocer sus artificios y su actividad, habría mucho menos orgullo y frivolidad. ¿Sabe qué es la frivolidad? La frivolidad es, hermanos, tomar las cosas a la ligera, no tomarlas en serio. Y hay mucho cristiano adventista del séptimo día que se hace llamar del pueblo remanente, muchos entre nosotros que con mucha, digamos, felicidad y gozo decimos, estamos en la verdad presente, pero hermanos, somos frívolos. Manejamos a veces la vida de una manera frívola, allí a la ligera, no tan en serio. La vida cristiana es bien así, superficial. Pero si nosotros, dice el Espíritu de Profecía, entendiéramos cuántos ángeles malos están en el mundo y los artificios y la actividad que hacen, no seríamos frívolos. Es más, no seríamos orgullosos. Porque al frívolo y al orgulloso es donde Satanás le gusta llegar para tomar posesión de él. Mire, sigue diciendo, Satanás, dice, es el príncipe de los demonios. Los ángeles malos sobre los cuales gobierna cumplen sus órdenes. Mediante ellos multiplica sus agentes por todo el mundo. Instiga todo el mal que existe en nuestro mundo. Satanás instigó a otros a rebelarse y después de que fueron expulsados del cielo, los reunió en una alianza para hacerle todo el mal posible. ¿A quién? A nosotros. Como el único medio de herir a Dios.
ya excluido del cielo, dice, resolvió vengarse, haciendo daño a la hechura de Dios, que somos nosotros. Malos obreros, dice, de todas las generaciones se han reunido alrededor del estandarte de rebelión que Él estableció. Los ángeles malos, dice, se han unido con hombres malos en una lucha contra el reino de Cristo. ¿Y con qué propósito? Dice, el propósito de Satanás ha sido reproducir su propio carácter en los seres humanos. Así que este es un momento, hermanos, para meditar. Si yo soy iracundo, si yo soy una persona que exploto, si yo soy una persona que no me puedo controlar con el enojo, con la ira, si yo soy una persona, hermanos, pues que vivo constantemente en discordias, en polémicas, hermanos, ya eso dice el carácter de quien tengo. Y yo creo que este es el momento, hermanos, para que el esposo, la esposa, el hijo y todos los que estamos aquí meditemos el carácter de quién estoy reflejando yo. ¿Cómo me relaciono con mis seres queridos, con los hermanos de la iglesia? ¿Hasta dónde el enemigo habrá obrado para que este carácter sea el de él y no el de Cristo? Sigue diciendo, Satanás, tan pronto como fue creado el hombre, dice, Satanás resolvió borrar de él la imagen de Dios y colocar su sello donde debiera estar el de Dios. Y ha tenido éxito en instalar en el corazón del hombre el espíritu de envidia, de odio, de ambición. En este mundo ha establecido un reino de oscuridad del cual él es príncipe, el caudillo de los delitos. Deseaba usurpar el trono de Dios y como ha fracasado en eso, ha actuado ahora a oscuras en la ilegalidad, en engaño, para usurpar en los corazones de los hombres, un lugar en los corazones de los hombres, para usurpar un lugar en los corazones de los hombres. Ha establecido su trono entre Dios y el hombre para apropiarse de la adoración que solo le pertenece a Dios. Manuscrito 33, año 1911. Ese es todo el propósito. Controlar las mentes para que lo adoren a Él, para que le sirvan a Él y no a Dios. Colocó su trono entre Dios y los hombres. Me pongo aquí en medio, dice. ¿Y quién dijo Jesús que era el que estaba en medio para llegar a Dios? Dijo él, yo soy, dijo, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces dijo Satanás, oh, Él es el camino. Para llegar al Padre todos tienen que entrar por Él. Me pongo en medio yo entonces, dijo. Me pongo en medio yo entonces y busco que no lleguen al Padre a adorarlo, que me adoren a mí, pero voy a estampar el carácter mío en cada uno. Y bueno, hermanos, lo peor de todo esto es esta declaración que está aquí en Primeros Escritos, página 274. Una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena, ¿qué cosa? Las iglesias. Qué tremendo. Las iglesias, dice, están llenas de una hueste innumerable de malos ángeles. En otras palabras, ¿viene Satanás a la iglesia también? Bueno, vamos a leer el libro de Job. Job capítulo 1, verso 6. Y aquí nosotros encontramos la palabra del Señor diciéndonos, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios,
entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Y miren ustedes, dio un informe de sus actividades, versículo 7. Jehová le dijo a Satanás, ¿y de dónde vienes? Y respondió y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y nosotros conocemos la historia, cómo él había andado observando a la gente y se había encontrado con un hombre que no le quiso dar su mente. Nosotros encontramos allí que argumenta y pone excusas porque se había encontrado con uno que dijo, no, mi mente le pertenece al Señor. Mi mente no le pertenece a los videojuegos. Mi mente no le pertenece a los deportes. Mi mente no le pertenece a las novelas. No le pertenece a la música. Se encontró con uno que había decidido que su mente le pertenecía a Dios. Y bien interesante porque cuando le dice el Señor, ¿de dónde vienes? Él le dice, de rodear la tierra y ¿qué cosa? Y de andar por ella. Me gusta cuando ciertas palabras uno debe ponerles más cuidado. Andar. Andar. Él nunca para. Él siempre está caminando. Y Él también va a la iglesia. Y cuando veo esto que dice de andar por ella, veo cómo el Espíritu Santo pone las palabras y hace que Pedro diga, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda. Porque él dijo, vengo de andar. Y Pedro dice, anda, como león rugiente anda, en derredor buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que él busca cuando viene a las iglesias? Es más, en este momento yo quisiera que nos arrodilláramos y pedirle al Señor que lo saque de aquí. Porque si esta palabra es inspirada, el diablo aquí está y estoy oyendo lo que estoy predicando. ¿Y no creen que valdría la pena que nos arrodillemos y le digamos al Señor que lo saque de aquí? Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, nos da pavor saber que Satanás vino aquí. Nos da pavor saber de que anda buscando cómo molestar, cómo incomodar, cómo quitarnos la bendición. De manera que ahora, en el nombre de Cristo, te rogamos que sea reprendido y expulsado de este lugar. Si está en la vida de un niño, si está en la vida de un joven, si está en la vida de un adulto, oh Dios, libértalo por favor. Pero que en este lugar solo se sienta la presencia tuya. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los malos ángeles al visitar una iglesia? Mire lo que ha sido revelado en el don de profecía. Las Sagradas Escrituras, dice, declaran que en cierta ocasión cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. Pero miren, no para postrarse ante el Rey Eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Y con el mismo objetivo, dice, está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. En otras palabras, hermanos, al llegar a una iglesia, Él busca distraer. Él busca que la mente esté por otro lado. Y bueno, mejor voy a leérselos aquí para que ustedes miren que no son palabras mías. Dice, aunque invisible, trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar las mentes de los fieles.
A uno le pone, ya se tardó tanto este pastor, ya siento hambre. Esto que está hablando es aburrido, a mí me gusta algo que me haga sentirme bien. A otro le pone un sueño. A otro le pone que piense en negocios que tiene que hacer, compromisos que tiene. Mire, aunque invisible en la iglesia, dice, trabaja con gran diligencia tratando de gobernar las mentes de los fieles. Por eso es que cuando usted venga a la iglesia, hermano, antes de venirse, dígale al Señor, Señor, te entrego mi mente, para que en la iglesia deposites tus palabras en mí. Te entrego mi mente, Señor, para que no divague, para que no esté en otra cosa. Ore por eso antes de venirse. Y entonces, hermano, al nomás llegar aquí, se arrodilla allí y dígale, y ahora, Señor, aquí estoy. Te entrego esta mente. Háblame, Señor. Hermanos, si estamos viendo que esa es la estrategia del enemigo, distraer la mente, ¿cómo no deberíamos de entregársela al Señor antes de venir a un culto? Mire lo que sigue diciendo, como hábil general que es, fragua sus planes de antemano. Y cuando ve al ministro de Dios, y cuando yo leí esto ayer, dije yo, entonces este diablo, esta hora que ya está haciendo su trabajo. Cuando ve al ministro de Dios, dice, escudriñar las escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se va a tratar. ¿Y cómo lo hace? Mire, aquí viene cómo lo hace. Hará que la persona que más necesite la admonición se vea apurada por algún negocio que requiera su presencia, o impedida de algún otro modo de oír las palabras que hubieran podido tener para ella sabor de vida para vida. Conflicto de los siglos, página 510. Así que es tremendo, pero cuando el predicador está haciendo su sermón, cuando el anciano, el pastor, quien sea que va a predicar está haciendo el sermón, él está mirando y dice, de eso vas a predicar. Toma nota y empieza a trabajar. Voy a hacer que fulanito no llegue. Voy a hacer que fulanita no llegue. ¿Por qué? Porque él está empeñado en que fulanita y fulanito no escuchen eso. Hermanos, pero hay algo más que él hace. No solo tratar de impedir que las personas escuchen el mensaje, sino que hace algo más. Y es que desacredita a los mensajeros que predican la verdad. Los desacredita levantando chismes en su contra, haciendo que la gente no vaya por prejuicios y que no crea por prejuicios. Y esto, hermanos, Pablo lo experimentó en carne propia. Vamos al libro de 2 Corintios. Miren ustedes aquí lo que Pablo estaba experimentando. 2 Corintios 11, versículo 13 al 15. Y aquí el apóstol dice, porque estos, dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Y saben por qué Pablo está hablando así? Porque el pobre Pablo, en esa iglesia que fue la iglesia más terrible de todas las que Pablo tuvo, mire, la iglesia más bonita, la iglesia más hermosa que Pablo plantó fue la iglesia de Filipos. Pero la iglesia más terrible, la más difícil, era la iglesia de Corinto. ¿Y sabe qué es lo que estaba pasando? Que esa iglesia
le gustaba oír a otros predicadores. Querían escuchar algo nuevo. Y entonces habían abierto sus puertas a diferentes oradores, a diferentes personas que decían: nosotros sí tenemos las credenciales para poder hablarles de este mensaje. Nosotros sí tenemos la autorización. Y resulta que estos, y yo lo estoy diciendo en mis palabras, pero ustedes pueden leer este contexto en toda la carta y en todo el capítulo. Y resulta de que estos estaban desacreditando a Pablo y lo estaban minimizando y lo estaban como pues teniendo de menos porque él no era uno de los 12. Y entonces Pablo viene y dice: miren, hermanos, dice, estos que están llegando a la iglesia y que dicen que ellos sí son los apóstoles o que ellos sí tienen las credenciales, dice Pablo, estos son falsos apóstoles, les dice. Estos son obreros fraudulentos y simplemente se están haciendo pasar como apóstoles de Cristo, les dice. Y no me extraña, les dice Pablo, no me extraña, porque así trabaja Satanás. Él también, dice, se disfraza como ángel de luz. Así que no me extraña, dice, que también sus ministros vengan aquí y se hagan pasar como que fueran ministros de verdad. Hermanos, estos desacreditaban a Pablo por el trabajo que Dios lo había puesto a hacer. Y es lamentable, pero esa obra de desacreditación que estos falsos ministros hacían en contra de Pablo, ustedes lo podrán ver, que siempre ha sido así. Miren, había un pastor pionero adventista llamado Esteban Haskell, que estaba haciendo una gran obra allá por California él. Pero tenía una oposición, tenía gente que le hacía la vida de cuadritos. Hablaban de él, que la hermana White le mandó una carta para animarlo y le dijo estas palabras: se me ha mostrado, le dijo, que ángeles satánicos, le dijo, en forma de creyentes, trabajarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Cuando usted lee toda la carta, pues ella cómo lo anima a ella, a él y a la esposa. Lo anima y le dice de que sigan adelante, que lo que está sucediendo es esto, que simplemente ángeles satánicos en forma de creyentes están trabajando para introducir un espíritu de incredulidad en la obra que él está haciendo. Y ustedes van a ver cómo hoy en día también Satanás trabaja de esta manera. Utiliza hermanos, utiliza creyentes para andar desacreditando la obra que otros siervos de Dios hacen. Si no, les inventan que se han robado dinero, les inventan que son polígamos. Me recuerdo a mí cuando recién empecé a caminar en el sostén propio, en el afán de desacreditar la obra que Dios me había puesto a hacer en Dallas. Empezaron a decir de que mi esposa era la tercera esposa que yo tengo. Y nosotros con mi esposa desde los 17 años nos hicimos novios hasta que nos casamos y nunca nos hemos separado, por la gracia de Dios. Pero hasta eso decían, que ese hombre es la tercera esposa que tiene. De que yo había dividido no sé cuántas iglesias en mi país, El Salvador, cuando lo que yo hice allá fue plantar iglesias para la honra y la gloria del Señor. Dijeron de que me había robado $40,000 de la organización donde estaba. Después dijeron que no eran 40,000, que eran 15,000. Y después dijeron que no era yo, sino que había sido la junta la que se los robó. Bueno, de todo. Y a mi mamá en El Salvador le fueron a decir que la policía aquí en Estados Unidos me andaba buscando para meterme preso. Y mi mamá le tuvo que decir al que le dijo, pero si todos los días sale por la televisión y la radio, ¿por qué no lo van a agarrar allí? Le dijo. Oh, hermanos, esa obra de desacreditar a los que predican el mensaje, hermanos, esa es una obra satánica. Y que Satanás la hace, dice, en nuestras filas, en forma de creyentes. Es decir, ángeles malignos en el pueblo remanente, haciéndole el favor al diablo de desacreditar, como ocurrió con Esteban Haskell. Mire lo que le decía la sierva de Dios a Esteban Haskell: no permitáis, le decía, que ni siquiera esto os desanime. Antes, presentad un corazón fiel para ayudar al Señor contra los poderes de las agencias satánicas. Estos poderes del mal, le dice,
se reunirán en nuestras asambleas. No para recibir una bendición, sino para contraatacar las influencias del Espíritu de Dios. No aceptéis, dice, ninguna declaración que ellos hagan. Antes repetid las ricas promesas de Dios, que son sí y amén en Cristo Jesús. En otras palabras, le dice la sierva de Dios, tú no les hagas caso. Tú sigue adelante. Tú no le pongas mente a eso. Son ángeles satánicos en forma de creyentes, metiendo incredulidad en el pueblo en cuanto a lo que tú estás haciendo. Y sigue diciendo, nunca debemos aceptar palabras que hablen labios humanos para confirmar a los malos ángeles en su obra, sino que debemos repetir las palabras de Cristo. Cristo era el instructor en las asambleas de esos ángeles antes de que cayeran de su alto estado. De manera que nosotros tenemos que repetir ante las acusaciones solamente las palabras de Cristo. Eso está escrito en la carta 16 del año 1909. Ustedes la pueden buscar ahí en el internet, en el YST, o pueden allí también mirarla en Mensajes Selectos, tomo 3, página 468. A mí no deja de impactarme cuando esta sierva dice que a los que sembraban incredulidad, ella los miraba como ángeles satánicos en forma de creyentes. Y ustedes, hermanos, podrán ver cuánto hay de eso en el pueblo de Dios. Ojalá que aquí, hermanos, ojalá que entre nosotros no vayamos a andar haciendo esa obra. No andemos nosotros aquí, hermanos, en el pueblo de Dios, andar incitando a la incredulidad en cuanto a la obra que Dios nos ha puesto a hacer. No hagamos ese trabajo. Bueno, mire lo que sigue diciendo el don de profecía. Porque ella va a hablar ahora de la verdad que tenemos que proclamar y cómo tenemos que entender que esto va a ser desacreditado. Tenemos verdades grandes, dice, y solemnes para darle al mundo. Y ellas deben ser proclamadas sin vacilación ni claudicación. Y si le empezamos a poner atención a los chismes, si le empezamos a poner atención a la falta de credibilidad que andan diseminando muchos, hermanos, nosotros vamos entonces a vacilar, vamos a claudicar. Y Dios dice, no vacilen, no claudiquen. Las verdades para dar al mundo tienen que ser proclamadas. Y luego dice, la trompeta debe producir un sonido cierto. Y mire esto. Algunos vendrán por curiosidad a escuchar el extraño mensaje. Otros vendrán con un anhelo de recibir el conocimiento y harán la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ojalá que todos los que están aquí, pues no hayan venido por curiosidad, sino que hayan venido porque verdaderamente quieren heredar la vida eterna. Dice que así eran los días de Cristo. Algunos llegaban por curiosidad y otros llegaban porque de verdad querían heredar la vida eterna. Mire usted, así venían, dice, los hombres a Cristo, mezclándose, dice, con sus oyentes. Allí, dice, mezclados con sus oyentes, había, ¿qué cosa? Ángeles malos en forma de hombres que hacían sugestiones, criticaban, aplicaban falsamente y tergiversaban las palabras del Salvador. El otro día aquí vino uno y no soportó la palabra y salió. Salió y afuera tenía otro diciéndole de que yo estaba aquí creyéndome a saber qué cuando decía de que los adventistas somos un pueblo privilegiado. Y yo estaba diciendo aquí que no era por jactancia, era por privilegio que Dios nos había escogido, pero no soportó. Hay gente, hermanos, que sale y no soporta el mensaje y lo que hace es que lo critica y le mete a la gente ideas y tergiversa las palabras que uno dice. Esa es obra de Satanás. Dice, los malos ángeles, dice, en forma de hombres, hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Oh. Así que de repente va a venir alguien aquí para hablar con nosotros que conocemos la verdad, pero será agente de Satanás. Y mire, dice, tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios.
Y luego pregunta, ¿han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? ¿Cuáles advertencias? Las que ya leímos, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Dice, estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros, a menos que diga que sigamos de cerca a nuestro dirigente que se llama Jesucristo. Carta 140 del año 1903. Pero hermanos, al mismo tiempo que él induce a la incredulidad, utilizando creyentes, también él tiene un plan. Y el plan de él es engañar a muchos, a millones. Y ya lo está haciendo. Mire lo que Pablo nos advierte acerca de eso. Vamos a leer 1 Timoteo 4, verso 1. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, gracias a Dios que no son todos, hermanos, algunos apostatarán ¿de qué cosa? De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, estas personas que van a hacer esto son personas que están en la fe del mensaje, en la fe de la verdad presente. Dice que algunos van a apostatar, es decir, algunos van prácticamente a abandonar esta fe, estos principios, porque se van a dedicar, dice, a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de engaños? ¿De qué tipo de apostasía aquí está hablando? Bueno, vamos al don de profecía. Aquí nosotros solo predicamos la ley y el testimonio. Miren el manuscrito liberado número 8, página 345, lo que ha sido revelado. ¿Habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de dónde, hermanos? De la iglesia. Y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Pero noten, seductores, espíritus seductores y doctrinas de demonios en la iglesia. ¿Cuáles son esas doctrinas de demonio? Bueno, hermanos, la doctrina del espiritismo. Usted dirá, con nosotros no va a haber problema. A nosotros el espiritismo no nos llega. Nosotros rechazamos el espiritismo. Nosotros estamos blindados contra el espiritismo. Bueno, no cantemos gloria antes de tiempo. Porque la profecía dice que algunos de nosotros van a apostatar de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Mire esta declaración. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo es la doctrina o práctica que sostiene que es posible comunicarse con los muertos a través de un medium. Pero el espiritismo no solamente tiene que ver con eso, de que uno se pueda comunicar con un muerto, con alguien que ya falleció, sino que también tiene que ver el espiritismo con la magia, con la adivinación, con la hechicería. Y en eso, hermanos, hay un montón de cristianos subidos en el mismo tren. Usted dirá, no generalice, pastor. Bueno, es que al principio dije, si usted anda metido
en esas cosas que Satanás usa para controlar su mente, usted ya está subido en el tren. Y usted necesita bajarse de ese tren ahora. Porque ese tren, mire lo que ha sido revelado de ese tren. Mire esta visión. Esta visión tuvo la sierva del Señor Elena White de ese tren. Dice, vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me mandó, porque acuérdense que siempre cuando Elena White tenía una visión había un ángel con ella allí. El ángel me mandó que observara cuidadosamente el tren. Fijé la vista, dice, en el tren, y parecía que en él iba el mundo entero. Después, dice, el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quienes todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Y quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante, ¿quién era ese jefe? Y me respondió, es Satanás, disfrazado de ángel de luz, que ha cautivado al mundo. O sea, el mundo ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Y su agente, el que le sigue en categoría, le dijo, es el maquinista. Y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos, según los va necesitando. Y todos marchan con relampagueante velocidad. ¿Hacia dónde? A la perdición. Oh, hermanos, ¿cuánta gente está subida en ese tren? ¿Cuántas iglesias se han subido en ese tren? ¿Y cuánto hermano está subido en ese tren? Decía el exadicto a los videojuegos. Decía, miren, decía, cuando un niño está con las caricaturas, no tiene idea, dice, no tiene idea frente a qué está expuesto. En las caricaturas está el espiritismo. Cuando en esas caricaturas el animalito habla, eso es un espiritismo declarado, porque en la Biblia el único animal que habló fue la serpiente, pero utilizada por el diablo. Utilizó un medio. Y usted dirá, no, pero también la burra de Balaán, ese es otro contexto. Estamos hablando en el contexto del espiritismo. Hermanos, ¿cuánto niño está jugando? Yo cuando llega mi nieto allí rápido, lo primero que pide es el teléfono. Y yo le digo a mi esposa, no se lo des. Y llega la otra nieta y quiere sentarse en la computadora, no le digo. Uno se los está entregando al diablo, hermanos. Después allá andan con un carácter que nadie se los aguanta. Después allá andan terribles en su vida. Pero uno mismo se los entregó al diablo al darles el teléfono para que jugaran allí, al ponerlo frente a la computadora. Después ellos mismos tienen un carácter raro, extraño. Decía un pastor, han llegado a la edad del burro, decía. Porque hay un momento en que para nada, solo encerrados, no quieren hablar con nadie. Le habla el papá y la mamá, sienten como que una punza les ponen y no detestan que le hable el papá y la mamá. Pero no le vaya a hablar el otro amiguito que anda en los videojuegos. No le vaya a hablar el otro amiguito que anda en su mismo mundo, que con ese se llevan bastante tiempo hablando. Se han subido al tren. La sierva del Señor miró el tren, dice, y casi todo el mundo, dice, iba en ese tren. En el tren del espiritismo. Y Satanás, dice, dirigía el tren, iba al frente del tren. Pero noten que Satanás no tenía cachos, no tenía un rabo, no tenía ojos rojos. Era un hombre elegante, un hombre bien apuesto. Y la sierva del Señor lo vio tan apuesto. Dice que la gente que iba en el tren lo admiraba. Ay, nos lleva el hombre más guapo aquí, el maquinista más guapo nos lleva ahora aquí en el tren. Y preguntó la sierva y dijo, ¿y quién es ese? Es el diablo, le dijo, que los tiene engañados. Porque ahora el diablo ya no se te aparece, hermano, así con esos sustos como a mí me lo contaba mi abuelito.
Me acuerdo que mi abuelito me decía, te voy a contar una pasada, me decía. Y cuando ya empezaba con eso, ya se me erizaba todo a mí. Sentía una cosa aquí, un escalofrío cuando oía eso, porque ya sabía que venía con una historia de un espanto, de algo allí. Y así yo así pensé que era el diablo. Oh, no, el diablo no es así. Al diablo le encanta que lo presenten así. El diablo lo tienes ahí en tu teléfono, hermano, en ese smartphone bien bonito, mira. Ya compraste el nuevo, ¿verdad? Ahí lo tienes. Y como el teléfono no le tienes miedo, ahí dedicas tus horas en la noche. Ahí te desvelas. Ahí miras tus películas pornográficas. Ahí miras tus videos sucios. Ahí te arruinas tu mente. Y como no le tienes miedo al teléfono, ahí lo tienes en tu mano y no puedes vivir sin él. Que se te pierde el teléfono y es como que se te perdió saber qué. Oh, hermanos, va a decir alguien extremista, ya está diciendo que el teléfono es el diablo. Digo que ahí lo tienes, porque ahí está metido. Pero depende de ti cómo lo uses, porque allí lo tienes a él, pero también ahí tienes lo bueno, como es el compartir con otros la palabra, el comunicarte con tu esposa. Lo que tú tienes que tener, hermano, es ese discernimiento para decir, esto no lo voy a ver. Hermanos y hermanas, miren qué horas son ya y yo apenas voy, ni siquiera a la mitad he llegado. Porque esto se necesita reflexionar, hermanos. Esto es tomar en serio la salvación. Yo no sé, está mi esposa por aquí, quisiera que ponga algo allá en la casa, porque esos niños es llegando, lo que quiere es teléfono y computadora. Mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor, porque la sierva del Señor le hizo una pregunta al ángel. Mire lo que le dijo. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subirse al tren, porque ella miró como que todo el mundo iba en el tren. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subirse al tren. Y él me mandó que mirara en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Esa pequeña compañía que camina por un sendero angosto, esa compañía tenemos que ser nosotros, mis hermanos. Dice que ella miró en esa compañía, que era tan pequeña, que todos parecían fuertemente unidos. ¿Por qué cosa? Por la verdad. Aquella pequeña compañía, dice, daba muestras de fatiga, como que se hubiera pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía, dice, como que si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. Primeros Escritos 263. Hermanos, seamos de la pequeña compañía. Yo lo he dicho allá en Dallas y no lo he dicho aquí, pero lo voy a decir ahora. Es preferible, hermanos, unos 20 o 30 sometidos a Dios que tener un montón que están sometidos al diablo. Es mejor algo poco. ¿Por qué creen ustedes que dice que 144,000 serán los que están vivos o estarán vivos cuando Jesús venga? ¿Por qué creen ustedes que Cristo dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos? Porque es apenas una pequeña compañía que entra en razón y dice, hombre, sí, yo voy a encarar mi vida de otra manera. Yo voy a romper con todas estas mundanalidades. Yo de verdad voy a entregarme a mi Cristo. Voy a romper con ese vicio del alcohol, con ese vicio del cigarro, con ese vicio de la droga. Voy a romper con todo eso que Satanás ha usado para utilizarme. Es una pequeña compañía la que hace esas decisiones. Pero ojalá que nosotros seamos esa pequeña compañía, hermanos. Mire lo que sigue diciendo. Vi que el Señor, dice, le ha dado al mundo ocasión de descubrir el engaño. Porque recuerden que van todos en el tren, pero van engañados. Van todos en el tren engañados. Y dice, vi que el Señor le ha dado al mundo ocasión de descubrir el engaño. Si no hubiera otra prueba, dice, bastaría para el cristiano la de que los espiritistas no hacen distinción entre lo precioso y lo vil. Satanás representa
como muy exaltado en el cielo, a Thomas Paine. A ver, los muchachos, ¿cuántos han leído de Thomas Paine? ¿Hay alguien aquí que ha leído de Thomas Paine? No, Thomas Paine aparece ahí en las enciclopedias como el impulsor de la Revolución Americana, como un héroe, como un político, como un filósofo, como un escritor. Pero ese hombre, con todo y eso, fue el más instrumento satánico que pudo haber. Ese hombre escribió un libro llamado El Sentido Común, y muchos de nosotros usamos eso, usar el sentido común, decimos nosotros. Ese hombre escribió ese libro. Él salió con la teoría del sentido común. Pero ese hombre, hermanos, apareció un día en su escrito diciendo que Jesús es un invento, que Jesús no es real. Apareció diciendo que la Biblia ha sido escrita por Satanás, no por Dios. Ese hombre, hermanos, metió tanto ateísmo, tanta incredulidad, tanta blasfemia en contra de Dios. Pero miren que ese hombre un día se murió. Y miren lo que la sierva del Señor dice de ese hombre. Porque no aparece, usted vaya a buscarle y casi no va a hallar de estas cosas. Esto se lo reveló el Espíritu Santo a la sierva del Señor de este hombre. Dice, Satanás representa, dice, como muy exaltado en el cielo a Thomas Paine. Pues claro, ya había muerto Thomas Paine, cuyo cuerpo, dice, está ya convertido en polvo y ha de ser llamado a despertar al fin de los 1000 años, cuando la segunda resurrección, para recibir su recompensa y sufrir la segunda muerte. Miren el engaño. Satanás estaba, dice, presentando a Thomas Paine como que está ¿dónde? En el cielo. Pero realmente, dice la sierva del Señor, está en la tierra. Está allí para ser despertado al final de los 1000 años, cuando la segunda resurrección se dé. Y va a recibir de la segunda muerte. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Satanás, dice, se sirvió de Thomas Paine en la tierra, tanto como pudo. Y ahora prosigue la misma obra, asegurando que él está allá muy honrado y exaltado en el cielo. Y tal como enseñó Paine aquí, finge Satanás que continúa enseñando allí. En otras palabras, dice, allá sigue siendo un maestro. Allá sigue escribiendo libros del sentido común. Y dice, y allí dice, algunos que solían considerar, que solían considerar con horror su vida en la tierra, su muerte y sus corruptoras enseñanzas, se someten ahora a ser enseñados por él, que fue uno de los hombres más viles y corrompidos, alguien que despreció a Dios y su ley. Thomas Paine, un político, diciendo Satanás que él está en el cielo. A ver, hermanos, ¿cuántas iglesias dicen que todos los que mueren están en el cielo? Todas. Solo hay una pequeña compañía que decimos que los muertos no están en el cielo. Y esa compañía pequeña somos los adventistas del séptimo día. El resto está subido en el tren, engañado, creyendo que sus difuntos están en el cielo, haciéndole el jueguito a Satanás al decir lo mismo de Thomas Paine. Hermanos, el espiritismo, que es aseverar que los muertos no están muertos, sino que están vivos en el cielo, esa doctrina, hermanos, satánica, que no tiene fundamento bíblico, son miles y miles los que la creen y van subidos en el tren que el diablo va guiando, que es el tren del espiritismo. Yo quisiera hacerte un llamado a ti, mi hermano pentecostal, si me estás mirando ahí en tu casa. Tienes que bajarte de ese tren. Tu pastor te ha dicho que los muertos van al cielo. Y cuando alguien se muere, hasta buscas cantos donde hablan de que ya está en la morada, ya está en la presencia de Dios. Quiero decirte, mi hermano, esa es una doctrina satánica. No la creas, bájate de ese tren. El diablo te lleva a la destrucción si sigues allí. Tienes que escudriñar más la Biblia. Tienes que escudriñar la doctrina acerca de los muertos, del estado de los muertos, y vas a ver el gran engaño en el cual Satanás te está llevando. Bueno, creo que vamos a ir terminando. No, son 40 slides, apenas voy en el 27. Pero lo voy a terminar antes, no voy a terminar el sermón como lo tenía. Pero quiero que ustedes miren en un texto que les voy a mostrar.
el auge del espiritismo hasta dónde ha llegado. Vamos a leer Apocalipsis 16, 13 al 15. Apocalipsis 16, 13 al 15. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos 3 que habla aquí, esta triple alianza, no son otra cosa que el espiritismo, el papado y el protestantismo apóstata. Pero estos 3 están empeñados en ir a ¿quiénes? Oh, hermanos, en ir a los reyes de la tierra. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bueno, hermanos, el espiritismo no solo está metido en las iglesias, no solo está metido en medio en forma de creyentes en el pueblo remanente, sino que también, como vemos aquí, está yendo hacia ¿quiénes ahora? Hacia los reyes. Los reyes aquí representan ¿a quiénes? A los gobernantes, a los presidentes, a los legisladores. El espiritismo anda metido en esos estratos sociales, digámoslo así. Mire lo que ha sido revelado. El espiritismo dice que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. En el Congreso de los Estados Unidos, allí el espiritismo se mueve. En los presidentes de los países, el espiritismo se mueve. Si se mueve en las iglesias, ¿cómo no se va a mover con los políticos también? Usted lo puede estar leyendo aquí, en los cuerpos legislativos, dice, en las cortes. Y mire esta otra declaración. Muchísimos hombres que ocupan puestos elevados de autoridad, generales, dice, y oficiales, actúan en conformidad con instrucciones comunicadas por los espíritus. Esas guerras que aparecen, y los generales de los ejércitos, los militares que están allá al frente, esos simplemente, hermanos, obedecen órdenes de los espíritus malos. Aquí dice, los espíritus de los demonios, dice, haciéndose pasar por fallecidos guerreros y hábiles generales, se comunican con esos jefes y dirigen muchos de sus movimientos. Un general, dice, recibe de esos espíritus indicaciones de hacer determinadas operaciones y es halagado con la esperanza del éxito. Otro recibe indicaciones que difieren ampliamente de las que fueron dadas al primero. A veces, dice, los que siguen las indicaciones obtienen una victoria, pero es más frecuente que sufran la derrota. En las guerras, hermanos, en los generales de los ejércitos, allí el espiritismo se mueve. Por eso creo que es pertinente cerrar este mensaje con las palabras de Colosenses capítulo 2, verso 8. Vamos para allá. Colosenses capítulo 2, verso 8. Y la palabra dice, mirad
que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mensaje final es: mirad que nadie os engañe. Es mi deseo y oración que, conociendo ahora las artimañas del enemigo, o habiéndolas recordado si ya las sabía, o tomando conciencia de lo que eso implica, es mi deseo y oración de que todos aquí, padres, hijos, niños, jóvenes, todos le entreguemos nuestra mente solo a Jesucristo. Es mi deseo y oración que no permitamos que Él atente a nuestra mente con lo que miramos y con lo que oímos. Que Dios nos bendiga y que como pueblo remanente nos mantengamos en la verdad y no claudiquemos de la verdad. Bendiciones para todos.